Bien, hola. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con los temas de esta unidad de aprendizaje que se llama Ofimática e Internet. Y una unidad temática, la primera, habla específicamente sobre la información digital. Y esto porque nos parece que esta cuestión de la informática hay que precisar bien qué es, eso me gustaría que quedara muy claro, y la diferencia que existe con la ofimática. Ofimática es una cosa, informática es otra cosa. Entonces, para entender esas diferencias, creo que es fundamental que entendamos un poco del antecedente del manejo de información digital. Y entonces eso es lo que vamos a ver hoy y precisarlo de los conceptos, algunos conceptos básicos relacionados a la informática. Entonces, fíjense que la información digital que manejamos ahora pues, se llama digital porque justamente se refiere a dígitos. Y esos dígitos los llamamos así porque las computadoras, cualquier computadora, y las computadoras llámese, pues un teléfono es una computadora, los carros tienen computadoras, los motores de los carros tienen computadoras, los tableros, un avión, todo eso pues, es una computadora. Y esas computadoras utilizan información tanto para procesar como para eh, producir, ¿no? Entonces, esa información está guardada y almacenada en ceros y unos, son dígitos. Esta cuestión, para comprenderla, pues es algo un poco más complejo, que no tendría caso que lo habláramos aquí, pero así funciona. Finalmente, toda la información que se mete, todos los mapas de bits que generan las imágenes, las mismas letras, los archivos, todo eso se convierte en ceros y unos. Y eso es procesado por una computadora. Entonces lo vamos a llamar información digital a todo lo que está almacenado, se puede almacenar a través de ceros. Y bueno, este almacenamiento se pudo dar gracias a la evolución que ha tenido las computadoras. Entonces voy a empezar con eso de manera muy rápida. Fíjense, y esto seguramente lo vieron desde la primaria, que las computadoras tienen dos partes que se llaman hardware y software. Parece trivial, parece fácil, parece decir, bueno, ya perfecto, yo me quedo claro desde la primaria, pero creo que hay que retomarlo y recordar siempre que una cosa es software y otra cosa es hardware. La parte del hardware es la parte física de la computadora, la parte que se toca, la parte que nosotros sentimos. El hardware es el cascarón de un teléfono. Entonces, esa parte física la conocemos como hardware. Y el hardware también va evolucionando y habiendo mejoras y demás. Esta cuestión, bueno, es más fácil de comprender porque es una cuestión física, meramente física, que la podemos ver. Incluso si desarmamos una computadora, esos componentes, pues están físicos, los podemos tocar, ¿no? Sin embargo, la otra parte pues es un poco más compleja porque es una parte que es justamente ceros y unos. Finalmente la parte de software es números que solamente entiende la computadora y tiene la capacidad de procesarlos y de mostrarlos a través de un dispositivo de salida que puede ser o una impresora o un monitor o una televisión o una pantalla de un teléfono. Entonces, esa información se procesa a través de dígitos y esos dígitos, bueno, pues es software, ¿no? Entonces, justamente aquí no vemos que el software es la parte digital o de programación. Los tipos de software, ahí ya se los preguntaba, vamos a hablar de diferentes clasificaciones, pero bueno, esta me parece fundamental porque es como jerárquica. Tenemos que esta clasificación está en función de para lo que nos sirve en una computadora. El sistema operativo es una parte pues fundamental, ¿no? Es lo que hace que una computadora funcione. Y no me voy a meter en cuestiones muy técnicas porque no es parte de su unidad de aprendizaje, pero sí es bueno que ustedes sepan que un sistema operativo pues es esta base y hay varios, pero tenemos principalmente en una computadora personal 3. Windows, Linux y el sistema de Mac. En un teléfono, que también es muy conocido, el sistema operativo Android. Entonces, digamos, el sistema operativo es la base. Es la base lo que hace que toda computadora funcione. Otro software, pues es justamente los programas. Y entonces los programas
van a ser es también software, pero que son aplicaciones, son programas, son sí, códigos e instrucciones que permiten a la computadora hacer algo específico, ¿no? Y entonces, tipos de programas hay pues, un montón. Las mismas aplicaciones que tenemos en el teléfono pues, son programas que se alojan o que se instalan en un sistema operativo. ¿Ok? Bien. Dicho esto, voy a revisar la parte que les había dejado de tarea. Ya conociendo que una computadora tiene dos partes, hardware y software, ahora nos queda hablar sobre ya una cuestión que sí ya tiene que ver más con su carrera, con cualquier carrera universitaria, que es el manejo de información. ¿Ok? Y de información digital en específico. La información pues es muy variada y está en muchas formas. Antes la biblioteca era una gran fuente de información y acudíamos a consultar libros o tesis o revistas de manera física. Y eso está muy bien, sigue siéndolo y funciona hasta la fecha. Y tenemos los museos y tenemos diversos lugares en donde podemos consultar información física. Esta unidad temática nos va a servir para identificar las diferencias o más bien cómo ubicar, pero la información digital, pura información digital. Y para eso les pedía yo que empezaran con la definición esta de informática. Fíjense que la informática se refiere a, vamos a leerlo, conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Y es la rama de la ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y el software necesario para tratar la información. Y tenemos esta definición, no tengo una fuente, no tengo una liga, pero en términos generales me parece que es una buena definición. La informática lo que nos permite es el tratamiento automático de la información y específicamente de la información digital, ¿no? De la que se almacena a través de computadoras. Y ya sabemos que la computadora tiene como hardware y software, entonces pues vincula perfectamente bien esta cuestión de hardware y de software. Y habla aquí de un tema de un concepto muy utilizado, que es los datos, ¿no? Finalmente, un conjunto de datos, de varios datos, pues se va a convertir en información, siempre y cuando pues la sepamos analizar o convertir en información. Entonces, informática va a estudiar todo lo relacionado, porque no nada más es la búsqueda, sino también es el tratamiento de información digital, también el registro de información digital, el alta de información digital, el diseño de información digital, el análisis de información digital. Entonces, los conocimientos relacionados al tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Eso puede ser una definición de informática. Ahora, ¿qué es ofimática? La ofimática es el conjunto de programas informáticos integrados en un paquete. Dicho paquete contiene aplicaciones que, entre otras funciones, permite crear, modificar, organizar, enviar, recibir, almacenar, escanear, imprimir documentos y archivos. Entre otras muchísimas cuestiones, No, estas son unas, pero nos permiten hacer un montón de cosas. A ver, entendamos la diferencia entre informática y ofimática. Informática, información digital, ¿no? Tratamiento de la información digital. Y la ofimática, fíjense, aunque se parecen los nombres y se confunden, la ofimática en particular hace referencia a los programas informáticos, es decir, a software de los programas informáticos, a estos programas, a estos de aquí, son programas que nos permiten, entre otras funciones, crear, modificar, organizar, enviar, recibir, almacenar, imprimir documentos. Entonces, digamos que al conjunto de esos programas son paqueterías que nos sirven para un montón de cosas. En particular, los programas de ofimática nos sirven para realizar actividades de oficina. Así se le ha llamado desde el inicio y bueno, pues esas actividades de oficina pues se pueden clasificar en diferentes cosas, pero por ejemplo siempre necesitamos un calendario,
necesitamos calculadora, necesitamos escribir documentos de texto, necesitamos realizar cálculos en una hoja de cálculo, necesitamos presentar información, necesitamos manejar bases de datos y esas bases de datos, pues darlas de alta, de baja, actualizar esos datos, mostrar esos datos, consultar los datos, modificar los datos. Entonces, esas herramientas, al conjunto de esa paquetería de programas, le vamos a llamar ofimática. ¿Queda clara la diferencia? Ofimática es software, son programas informáticos que nos permiten prácticamente para todo lo que se les ocurra de oficina. Insisto, toda esta es cuestión de las agendas, la cuestión del dibujo, por ejemplo, Paint es un programa, también se puede considerar de ofimática, la grabadora de audio es ofimática, el blog de notas es ofimática y pues por supuesto los programas clásicos y que seguro todo el mundo hemos tenido contacto, pues son el documento de texto que muy comúnmente en México el que se usa es Word, el documento de hoja de cálculo, que el que más se ocupa en México es una de Excel, de presentación de información, que es PowerPoint, y de manejo de bases de datos menos usado, pero digamos que también conocido es Access, junto con el calendario, y el calendario, bueno, pues ya habrá diferentes versiones, en particular la que usa Office 365, que es una paquetería a la que tenemos acceso por ser universitarios, es el Outlook, ¿no? Y el calendario y demás, digamos, todos esos paquetes, el conjunto de programas es ofimática, ¿de acuerdo? De lo general es la informática y un subconjunto de la informática es la ofimática, ¿de acuerdo? Ok. Bien, les había dejado también que investigaran esta cuestión de un sistema operativo, ya lo hablamos, lo voy a leer nada más y comentar un poco. Después de ser cargada inicialmente por un programa, es el programa de arranque, administra todos los demás programas de aplicación de una computadora. ¿Okay? La base y dentro de ese sistema operativo se alojan el resto de programas con los que funciona una computadora. Por ejemplo, aquí en mi escritorio tengo diferentes programas, ¿no? Tengo tanto archivos, y bueno, son archivos, como programas. Aquí están los programas, navegadores, este es un convertidor de video, para reproducir video, este es una nube, este es un explorador, este es un antivirus, digamos, todos esos son programas. ¿Ok? Y están alojados en mi sistema operativo, y mi sistema operativo es Windows, ¿no? Yo en particular en esta computadora estoy usando Windows. Este es el sistema operativo y los programas van a ser el resto. Y los que yo tengo aquí, pues se pueden considerar que son programas de ofimática. Bien, entonces me parece que ya queda clara la diferencia entre informática y ofimática. La cuestión de la diferencia entre los tipos de software es algo que pues hay diferentes clasificaciones, ¿no? Para ubicar diferentes tipos de software. En particular, a mí me interesa una que está relacionada con si el software que estamos usando es software libre, software propietario o software gratuito, porque digamos que en nuestra vida diaria nos vamos a encontrar a veces con que nos están diciendo que es gratuito y lo podríamos confundir con un software libre y tendríamos que identificar bien las diferencias, ¿no? Entre uno y otro. Y también, bueno, identificar que mucho del software que es gratuito, pues normalmente es software que es gratuita una versión o una parte, pero no todo, etcétera. Entonces, esa es la clasificación que a mí me interesa comentar con ustedes en esta unidad temática, y lo haremos una vez que se termine la actividad que tengo programada para el día de hoy, que tiene más que ver con la información. O sea, a nosotros lo que nos interesa no es una cuestión meramente técnica, que no es la finalidad de su carrera ni de la unidad de aprendizaje, sino más bien el manejo de información. Ustedes como universitarios ya van a requerir, pues,
presentar información, analizar información, distribuir información, clasificar información, argumentar con datos, recuperar información. Entonces, es más bien en ese sentido, ¿no? Pero sí es importante identificar como el origen o el significado de la información digital. Entonces, van a leer un artículo y les genero un foro para que hagan una participación en contestando ahí dos preguntas detonadoras. Adiós.